Pues yo me fui del país en julio del año pasado, después de 22 años, y me puse a trabajar con Miguel Ángel Aguilar para intentar sacar un semanario en papel que se llama Ahora, que saldrá este año seguramente. Y después de 2 o 3 meses trabajando con Miguel Ángel, no llegamos a un acuerdo sobre el concepto periodístico y filosófico del proyecto, porque yo pensé que teníamos que tener una web potente, con firmas importantes que tienen cuentas importantes en Twitter. Él era más partidario de hacer una cosa más clásica en papel, y en ese momento, pues con Juan Peces y Pedro Alzaga, que eran los periodistas que estaban ayudándome a sacar el proyecto de Ahora adelante, decidimos montar nosotros una web, y eso fue en octubre, y en enero estábamos en el aire. Tardamos realmente solo 2 meses en montarla, porque teníamos el concepto claro, y bueno, como teníamos gente capacitada para hacer la parte técnica, no necesitamos una gran inversión y pudimos salir muy rápido. En enero, el 15 de enero salió el primer número. Hay una situación de crisis evidente que se puede ver en la calle, no hace falta ser teórico de la comunicación o del periodismo para verlo. Una crisis en la que se han juntado muchos factores. Uno, el tecnológico, la transición a la tecnología de Internet, que les ha costado mucho a los grandes periódicos de referencia del papel hacer. Otra, la crisis económica, que ha contribuido a que los beneficios los beneficios de la publicidad disminuyeran de una forma muy grande, muy repentina. Y una tercera cuestión, que es bueno, yo creo que la decisión equivocada de los editores de los papeles, de los diarios de papel, de convertir las ediciones digitales en meras copias de lo que era el papel o viceversa, ¿no? Sin diferenciar el producto. Yo creo que eso ha llevado a un hundimiento generalizado de la prensa de papel, no solo en España, también en muchos otros países, y eso ha producido un florecimiento, digamos, de la prensa digital, ¿no? De proyectos que no necesitan la inversión que necesita el papel, que no se meten en los gastos que requiere distribuir y editar en papel, y que ha sido favorable para la pluralidad, aunque claro, la visibilidad de los proyectos nuevos de Internet sigue siendo reducida, y la potencia de las marcas de papel de referencia sigue siendo muy importante. Lo cual no quiere decir que los lectores sigan pensando que hay que leer los periódicos de referencia, porque yo creo que se ha producido en paralelo a la crisis una pérdida de credibilidad, motivada porque esos periódicos que son grandes transatlánticos se han visto obligados a endeudarse, o se han endeudado sin verse obligados, sino porque la circunstancia económica lo requería, y esas deudas han obligado a meter a los bancos en los consejos de administración y a continuación a, digamos, plegarse a los intereses de esos bancos, y entonces convertirse en una parte, en un apéndice del poder y no en un contrapoder, que era lo que tendría que ser, ¿no? Bueno, por una cosa, por convicción, ¿no? Creemos que el periodismo es libre o no es periodismo. Es decir, un periodismo sometido a los deseos de los anunciantes deja de ser periodismo y se convierte en gabinete de prensa. Y luego por necesidad, porque somos pobres, y eso da mucha libertad. No tenemos de momento publicidad, más que un anuncio. Hemos tenido un anuncio de la Casa Encendida, 300 euros de ingresos, y eso es todo lo que hemos tenido los 3 meses primeros de vida. Ahora estamos buscando patrocinios, no publicidad, y estamos yendo a ver a fundaciones, básicamente, pensando que el tipo de patrocinio que necesita contexto es un patrocinio que no puede estar ligado a las grandes marcas del IBEX 35, es decir, que para mantener ese periodismo libre que queremos hacer, tenemos que buscar empresas que respeten la línea editorial, que no quieran inmiscuirse, y que respeten también las reglas de nuestro ideario, que en las que está prohibida la publicidad opaca, el branding content, todo ese tipo de prácticas que están llevando a cabo los periódicos para intentar salvarse, y que creo que les están hundiendo cada vez más. Bueno, es un sistema nuevo que hemos adoptado enseguida sin ninguna vacilación, porque nos parecía que permite eso a estudiantes o a gente que no tiene ingresos suficientes para suscribirse o para apoyar con más dinero,
puede valorar los artículos que publicamos y premiarlos con una pequeña donación, ¿no? De momento hemos estado en fase de pruebas, no le hemos, digamos, dado el espacio o la promoción que probablemente necesite, se lo daremos, y puede ser una vía de ingresos más, desde luego modesta, ¿no? Pero sobre todo lo que está bien es que el lector se sienta impelido a pagar por la información, que es una cosa que es muy complicada de obtener, aunque los periódicos siempre se han vendido, nunca se han regalado, pero como desde que Internet se impuso como vía de transmisión de las noticias, ha ido tomando poco a poco carta de naturaleza la impresión de que la información no se paga, la información de calidad es cara, es absurdo pensar que no hay que pagarla, ¿no? Y siempre se ha pagado. Bueno, entonces yo creo que tenemos que volver poco a poco a la racionalidad de pensar que la información buena cuesta dinero hacerla y el lector la debe apreciar pagándola, ¿no? No solo retuiteándola o poniéndola en su muro de Facebook, ¿no? Que si el lector realmente siente que necesita ese tipo de historias, bueno, pueda colaborar y sentirse parte también de un periódico que en el fondo es un intelectual colectivo y debe ser una comunidad de amigos y lectores, ¿no? Esa es un poco la idea de eso. Claro, yo creo que eso ha hecho mucho daño, ¿no? Al oficio de periodismo, pero yo creo que no se puede culpar a los lectores. En primer lugar hay que culpar a las editoriales que han regalado el producto. Es paradójico que una cosa que vendían en el kiosco a 1,5 € la estuvieran dando gratis en la web la noche anterior. Era un tiro en el pie, una especie de suicidio voluntario, ¿no? Y totalmente absurdo, porque, en fin, no sé en qué cabeza cabe que un producto que tú vendes al día siguiente lo des gratis el día anterior. Es como si fueran dos mundos paralelos o opuestos, y no es verdad, son dos mundos parecidos. Bueno, eso ha contribuido a la cultura del todo gratis, que yo creo que en este país está más extendida que en ninguno, por otro lado, porque hay una sensación también de que las películas deben ser gratis, de que la música debe ser gratis, de que la cultura debe ser gratis, que también es enloquecida, porque ¿de qué van a vivir los autores si todo fuera gratis, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco hay que volver a que la gente se dé cuenta de que los productos, la propiedad intelectual es tan respetable como la otra propiedad o más, ¿no? Es decir, que el talento y el esfuerzo que ponen los autores y los artistas en hacer su obra, pues es igual de importante que el dinero que utiliza un tío para comprarse una casa, ¿no? Es decir, que hay que respetarlo igual, ¿no? Por lo menos igual. Yo creo que eso en Francia, por ejemplo, sucede, y es por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso Mediapart es muy importante, que es uno de los muy pocos casos en el mundo de periódico digital que no solo sobrevive, sino que tiene beneficios. Tiene en este momento 110.000 abonados a 9 € al mes. Bueno, nosotros hemos decidido desde el principio que tal y como está, es decir, que cambiar la mentalidad de la gente es muy difícil, y que como tampoco tenemos hemos hecho una gran inversión, podemos permitirnos que la información que damos sea gratis. Eso lo hacemos porque los 10 socios que hemos creado la empresa, o 12, estamos trabajando gratis, es decir, no cobramos. Pero claro, eso es un método chino absurdo, ¿no? O sea, el objetivo de aquí, de contexto, no es que nos hagamos ricos, sino que podamos vivir dignamente de nuestro trabajo. Y bueno, para eso lo primero que hemos hecho ha sido salir a la calle, pensando que si enseñábamos el periódico iba a ser más fácil que encontráramos financiación y que los lectores supieran lo que era y pudieran ayudarnos. Y eso es justo lo que hemos hecho, ¿no? Salir al aire antes de buscar financiación. Bueno, buscamos la de Berkami, que obtuvimos 24.500 €, que era suficiente para salir, y luego la inversión que hemos hecho los socios, que es de otros 20.000 €. Entonces, con 50.000 € prácticamente hemos salido. Ahora, claro, hemos pagado las colaboraciones, hemos empezado a pagar las colaboraciones de estos meses, y hay que reunir más dinero, porque si hay que seguir pagando, y queremos seguir pagando las colaboraciones, porque esto no es gratis, ni debe serlo, tenemos que reunir más fondos, ¿no? Pero estamos en ello, ahora hemos empezado, estamos, como te he dicho, negociando con fundaciones, y yo espero que algunas nos apoyen y que nos den su patrocinio, ¿no? Siempre respetando la línea editorial, que es que la publicidad no puede interferir en la información.
Bueno, el objetivo básicamente es informar en libertad, analizar la información. Lo que hemos hecho, yo creo que lo más novedoso es que estamos haciendo lo que nadie hace, que es no acudir a la última hora, no hacer refritos de agencia, no seguir la noticia minuto a minuto, porque hay tanta gente que lo está haciendo que pensábamos que no aportaba nada. Entonces, por eso tenemos un ritmo semanal, salimos los jueves, pensamos los números con 2 semanas de adelanto, 3 semanas, los vamos encargando las piezas, son piezas elaboradas, hechas siempre desde el terreno, por gente que conoce de lo que habla, es decir, no hay todólogos ni gente que escriba de cualquier tema, sino que, bueno, se busca al especialista que pueda hacerlo mejor o que pueda contarlo mejor. Y es volver en realidad lo que es volver al periodismo que se ha hecho siempre, hasta que en un momento dado los periódicos se volvieron locos y pensaron que había que competir con las televisiones o con las radios en la última hora, puesto que Internet te permitía llegar en tiempo real a todas partes. Bueno, está muy bien, es útil porque te puedes enterar de las cosas, tienes un medio más, aparte de la televisión y de la radio, para ver una última hora. Pero claro, eso ha supuesto en gran medida desnaturalizar el trabajo del periodista, que es un trabajo más reposado, más de hablar con la gente, de ir a ver a las fuentes, de consultar documentación, de tener tiempo para elaborar una información contrastada y rigurosa. Mientras que si tienes que escribir de aquí a 10 minutos, que es lo que se nos pide ahora a los periodistas en los periódicos, no te da tiempo a hacer todo eso. Luego dejas de hacer periodismo para hacer comunicación o un pseudo periodismo. Y yo creo que como se resiente la calidad, también se resiente el valor del producto, ¿no? Y eso lleva a que la gente considere que eso es una commodity por la que no hay que pagar, puesto que como sale con tanta facilidad, pues casi que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Todo ese debate sobre el periodismo ciudadano, bueno, yo creo que eso todo se está encauzando, ¿no? Y poco a poco se verá que el oficio de periodista no es que sea nada extraordinario, pero es simplemente tener la experiencia y el conocimiento como para saber valorar una información, escribirla bien, sin errores, con todos los puntos de vista y hacer información contextualizada, ¿no? Que es lo que falta, ¿no? Y de ahí el nombre yo creo que lo explica todo, explica la filosofía del producto y el objetivo de la publicación, que es dar contexto a las noticias, a algunas de las noticias, de los miles de noticias que cada día nos inundan, ¿no? Y por eso desde la portada el número, como habéis visto, el periódico se distingue absolutamente de los demás, porque tiene 4 cosas y cada uno elige su camino. Te puedes ir a política, te puedes ir a deportes o a firmas o a cultura. Y esa es la oferta, pocas piezas a la semana, pero todas ellas muy bien hechas y bien elaboradas y pensadas y escritas con el espíritu del periodismo de siempre. Pues realmente creo que no tenemos, en este momento en España no tenemos. Podrías pensar que Jotdown es una cosa más o menos similar, pero Jotdown es mucho menos periodístico, es más cultural o más de autor, más de creación. Yo creo que como todos los demás han renunciado a hacer este tipo de periodismo, pues en este momento ese hueco existe. Hay muchos huérfanos también de periodismo libre, porque los grandes periódicos no son libres, y ese es nuestro target, ¿no? La gente que ha dejado de leer periódicos porque se ha hartado, porque los periódicos les han abandonado a ellos, ¿no? No ha sido que los lectores hayan abandonado a los periódicos, ha sido al revés. Los periódicos han incumplido el pacto que tenían con sus lectores de dar una información veraz, rigurosa, sin intereses partidistas o económicos. Simplemente la situación económica desastrosa les ha llevado a no poder cumplir ese pacto, y entonces han sido ellos los que han incumplido, no los lectores que se hayan ido porque se hayan vuelto locos, ¿no? Sino que los lectores se han ido porque tenían una poderosa razón para irse, y es que el periódico había dejado de cumplir su función y de cumplir con su filosofía de ser un contrapoder y no parte de ese poder. Yo creo que eso se ve muy claro en las encuestas cuando los ciudadanos dicen que valoran a los periodistas casi peor que a los políticos, ¿no? O al mismo nivel. Bueno, pues en parte es porque la credibilidad ha sufrido mucho al tener los periódicos que arrimarse al poder. En nómina somos, como te he dicho, los 12 socios,
tenemos 4 o 5 periodistas jóvenes que nos ayudan y luego hoy hemos hecho el recuento porque hemos sacado la nueva web y hemos tenido en estos 3 meses 200 firmas de colaboradores. Es decir, que claro, es un periódico que tiene muy poco músculo de redacción porque realmente Internet te permite tener poco músculo, ¿no? Tenemos un consejo editorial en el que hay 25 o 30 personas y tenemos un consejo de administración reducido, que es el que se encarga de las cosas de la empresa, pero la de redacción es eso, pues 10, 12 personas y sin trabajar todos los días, ¿no? O sea, trabajando pues a lo mejor 5 o 6 horas algunos 5 o 6 horas cada día, pero otros pues 5 o 6 horas 2 o 3 veces a la semana, ¿no? En realidad, como son 30 piezas a la semana, más o menos, de media, pues eso es una media de 4 al día, que con periodistas experimentados, como somos casi todos, pues nos permite editarlo fácilmente, ¿no? Y bueno, claro, el problema es que hasta que esto no sea sostenible, es decir, hasta que no empecemos a tener ingresos serios, pues vamos a estar en unas condiciones bastante precarias, pero bueno, el compromiso de los socios, como te digo, es dedicarle un año al proyecto y yo creo que si logramos resistir, al cumplir ya 3 meses ha sido un hito porque nadie da un duro por nosotros, porque realmente con una inversión tan pequeña como esa, yo creo que hemos hecho muchas cosas que no eran fáciles de hacer, a base de voluntarismo y de entusiasmo y de creer en el oficio y de contagiar ese entusiasmo a mucha gente que está incluso trabajando en periódicos, pero no puede escribir las cosas que les gustaría escribir, ¿no? O sea, una gran parte de nuestros colaboradores tiene trabajo en otros periódicos, pero no logran hacer las historias que les gustaría hacer. Aquí pueden hacerlas porque aquí no hay ningún tipo de servidumbre de ese tipo, ¿no? Económica o política. Sí, yo creo que es un debate sano, ¿no? La idea era esa, era abrir ese debate, ¿no? Porque yo creo que en este momento en el que, como hemos dicho, los periódicos están dependiendo de intereses nada periodísticos, es decir, que el interés periodístico es el último interés que tienen, es muy útil que los lectores sepan cómo se posiciona cada medio políticamente, a qué candidato les gustaría apoyar o qué candidato debería, porque bueno, es asombroso, como decíamos en el editorial, que estén 364 días al año pronunciándose sobre unos y otros candidatos, sobre unos y otros partidos, y llegue el día de las elecciones y no sepan no digan a quién van a votar o a quién les gustaría votar o a quién apoya ese medio. Yo creo que es una costumbre totalmente normal en América y en Inglaterra, en el periodismo anglosajón se hace, lo ha hecho desde hace décadas el New York Times, lo hace el Guardian, lo hace el Economist, y nadie ha dudado nunca de que la calidad informativa o el rigor informativo de esos periódicos se vea perjudicada por haber tomado una posición electoral que 4 años después puede cambiar o incluso menos tiempo después, es decir, puede uno decir que ese candidato le gusta para las elecciones y a los 6 meses o a los 100 días decir que se equivocó y que el candidato era una castaña. Es decir, no te ata nada ese endorsement que dicen los americanos o los ingleses, es una toma de posición que yo creo que ayuda al lector a saber de qué pie cojea su periódico, cuál es la línea editorial de su consejo editorial y de su director. Y bueno, en este caso acusar de partidismo es complicado, puesto que hemos elegido un candidato independiente, como es Manuela Carmena, que está asociado a una lista de Podemos, pero a otras más, y además a un candidato, bueno, que es del PSOE, pero que digamos que es una línea del PSOE muy distinta de la línea oficial, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si nos acusan de partidismo, que nos digan a cuál, ¿no? De cuál, porque no creo que haya que sea fácil decirnos que somos partidistas, uno de Podemos y otro del partido contra el que está luchando Podemos, básicamente por el espacio electoral. Yo creo que lo sano de eso es ser transparentes, ser honestos y decir lo que pensamos en cada caso. Sí hay una crítica que nos han hecho que puedo compartir, que es que nos hemos centrado demasiado en Madrid, porque pero claro, tampoco vamos a ir ciudad por ciudad, porque tampoco sabemos tanto, y es en Madrid donde está el poder central y donde nosotros estamos también. Es decir, pero intentaremos tomar partido también en Barcelona si tenemos información suficiente para ello. Y yo creo que es una costumbre sana que la prensa española generalmente no ha adoptado, aunque hay casos como Pedro J. Ramírez, que apoyó a Rajoy en el 2008 y en el 2011.
con resultados nefastos para él mismo, ¿no? Puesto que él dice que fue Rajoy el que le cortó la cabeza el año pasado. Con lo cual, bueno, eso tampoco es una novedad rara. Lo que me sorprendió es que los periodistas jóvenes de otros medios que parecen independientes o que presumen de independientes no tengan un criterio sobre el candidato al que van a apoyar o no lo quieran decir. Eso me pareció más sorprendente, ¿no? Hubo una polémica con el diario.es y con el Confidencial. Yo les decía, bueno, ¿y vosotros cuál es el vuestro? Y decían, no, nosotros es que no tenemos ni editorial. Digo, bueno, me parece respetable no tener editorial, pero el medio tendrá una preferencia o no la tiene. Yo creo que indicar esa preferencia en ningún caso mancha la obligación ni la perjudica de dar una información. Una cosa es la línea de opinión del periódico, la línea editorial, y otra cosa es la línea informativa. La línea informativa será la misma en esos casos que los demás, ser críticos, independientes y hablar con la misma claridad y la misma libertad que hablamos siempre. Hay periodistas muy de izquierdas en el ABC, yo conozco varios y los ha habido siempre, ¿no? No tiene por qué ser. Y luego además hay una cosa, los periodistas cuando informan, cuando hacen información, tienen el deber de la veracidad y de responder y de dar. O sea, si tú haces información muy sesgada o muy opinativa, eso lo puede hacer un corresponsal, pero en fin, pero siempre es una crónica, que es un género más libre. Pero en la información pura y dura, pues la ideología pues cuenta realmente poco, ¿no? Son los hechos y los hechos son los hechos. De manera que, bueno, no tiene por qué afectar una cosa a la otra. Es que no hay ningún motivo por el que pueda afectar, ¿no? Además es que en realidad la imparcialidad, la equidistancia, bueno, la equidistancia como valor periodístico está bien en la información, pero uno tiene una visión del mundo y cada medio tiene una posición ideológica determinada. Pues el Wall Street Journal es ultraliberal, el Economist es bastante liberal, pero a la vez es, digamos, proactivo hacia los derechos humanos y hacia las libertades en el mundo. Y bueno, en España, pues qué decir, ¿no? Todos sabemos de qué picogea La Razón o el ABC, pero en este momento es muy difícil saber a qué candidato apoya el país, a qué partido apoya, no sabemos. ¿A qué partido apoya el mundo? Tampoco lo sabemos. La Vanguardia, pues ni idea. ¿Sigue apoyando a CiU La Vanguardia, por ejemplo, después de lo que ha pasado? Sería bueno saberlo. Y hasta qué punto la conexión económica con CiU y con la Caixa influye, pues eso también sería estupendo saberlo. ¿Cómo mediatiza el hecho de que el Santander y la Caixa sean accionistas del país la información, por ejemplo, religiosa? Pues la mediatiza o no. ¿Hasta qué punto el país ha dejado de ser un periódico laico para ser un periódico más complaciente con la cosa de la Iglesia? Todo eso, bueno, son debates que deben producirse. Yo creo que es sano que los medios de comunicación además los alienten y que los lectores los tengan, ¿no? Yo creo que eso de considerar que los periódicos son torres de marfil, inmunes a la crítica o al debate, bueno, aquí están las cartas y ustedes decidan, ¿no? Nosotros no vamos a engañar a nadie, igual que hacemos en la sección de deportes, que está básicamente orientada hacia lectores no del Real Madrid ni del Barcelona, porque pensamos que ese nicho está tan cubierto, que sería sobredosis dar más información del Madrid y del Barcelona, puesto que no cabe. Y decidimos, aparte de porque yo soy del Atleti, que lo que estaba peor cubierto es la información del Atleti de Madrid, que en los últimos 2 o 3 años ha sido un ejemplo de superación y de esfuerzo que debe ser imitado y que socialmente me parece incluso positivo, ¿no? Como contrapoder de los dos grandes poderosos que están financiados por el sistema político, al fin y al cabo. Es decir, que aquí jugamos con las cartas encima de la mesa, no tenemos nada que ocultar. Unos que dicen que somos de Podemos, otros dirán que somos comunistas, otros quistas, bueno, nos da igual. Los hechos son los que están. Ahí ya hemos publicado unas 400 piezas informativas. Como te decía, han firmado unas 200 personas. Aquí no se le pide el carné a nadie, ni simplemente se le pide que sea riguroso en la información, que la escriba bien, que no haya erratas, es decir, todas esas cosas a las que los periódicos no prestan atención hoy se cuiden, ¿no? Y pues esa es un poco la cosa, hacer periodismo el tiempo que podamos, el tiempo que nos dejen.
no fue en absoluto una decisión que tuviera que ver con eso. No, en los consejos editoriales que tenemos, en el que está Sol Gallego Díaz y Pacho Sánchez Cuenca, hablamos mucho de política, hablamos mucho de... Y los editoriales desde el principio han sido muy claros y muy contundentes, eso es lo que los define. Y en ese caso, pues estábamos hablando de los escándalos de Florentino Pérez y de su conexión con el Ayuntamiento de Madrid, su vieja conexión con el Ayuntamiento de Madrid, bastante, en fin, aparente, no hace falta más que darse un paseo para ver las torres, no hace falta ser muy listo para ver que ha sido el gran beneficiado de los últimos años del Ayuntamiento de Madrid. Y dijimos, bueno, como se acercan las elecciones, ¿por qué no decimos lo que nos parece? Y lo que nos parece, básicamente, es que, primero, hay que deshacer la corrupción que ha gobernado el Ayuntamiento de Madrid durante muchos años, y que para eso es la mejor persona, la más capacitada sería la juez Carmena, y que en segundo lugar lo que hay que hacer es proteger la educación pública todo lo posible, y que para esa otra tarea el mejor sería el exministro de Educación, Gabilondo. Y ya no es una cuestión de partidos, es una cuestión de personas, mucho antes de personas que de partidos. Entonces no nos pareció ni que fuera a ser, pero como te digo, me sorprendió que periódicos jóvenes que, bueno, en teoría deberían tener menos problemas en descubrir sus cartas o en decirle al lector a lo que apoyan, porque lo hacen un día tras otro, sino en sus editoriales, en los artículos de opinión de sus directores, etcétera, pues que no estén preparados para decir claramente a sus socios y a sus abonados y a sus suscriptores a quién les gustaría que ganara las elecciones. Eso no quiere decir que tú consideres que tu lector es gilipollas y que le tienes que decir a quién vote, no, simplemente estás ayudando a que el lector decida si el periódico que está leyendo le parece razonable o no, y que si su línea editorial le parece que es respetable o no, ¿no? Yo creo que cuanto más claro se sea en lo que uno defiende, en los valores que uno tiene, mejor, más cómodos se sienten tus lectores, ¿no? Y menos sospechas tendrán de si estás mintiendo o no. Yo creo que básicamente en este momento el periodismo se está jugando la credibilidad. Y la credibilidad yo creo que se demuestra andando, ¿no? Se demuestra pues, cuando uno ha optado por esos candidatos como medio, informando sobre esos candidatos con el mismo rigor y la misma exigencia que se informa sobre los demás, ¿no? Y bueno, ahí está la hemeroteca ya, la pequeña hemeroteca que hemos hecho. Ahí se puede ver si la información ha sido sesgada o no. Otros nos acusan de que somos de Podemos porque hemos dado una entrevista con Errejón de hora y media, de 17 folios, pero claro, también nos parecía que participar en la histeria colectiva de los medios contra Podemos no tenía sentido, puesto que lo hacen todos, no aportaba nada, y que mejor que eso, porque nos jugamos mucho además en ese envite, era ir y escucharles, no gritarles, no acusarles de que son bolivarianos disfrazados, en fin, no alimentar la paranoia de que van a abolir la Semana Santa, es decir, no entrar en ese disparate que nos parece que es simplemente un reflejo de que están trabajando para los partidos que intentan mantener el chiringuito a toda costa, el sistema o el régimen del 78, llamadlo como queráis, y que están participando en una campaña absolutamente demencial, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en esa campaña, no tenemos ninguna histeria, no pensamos que sea posible instalar una dictadura chavista en la cuarta economía de Europa, y si eso pasara no sería culpa de los que lleguen, sino de los que han producido tal situación de deterioro democrático que han permitido que eso pase. Es decir, yo creo que hay que ser mucho más exigente con los partidos que han permitido que el sistema se pudra, que con los que quieren aprovechar que el sistema se ha podrido para llegar al poder. Con esos habrá que ser exigente, pero primero el elefante, como decía Sol Gallego el otro día en una columna, el elefante son estos, el elefante en la habitación no son estos, son los que han provocado esa situación. Entonces, bueno, con eso, con mucha calma. Pero la promoción, mira, nosotros no tenemos interés en tener muchos seguidores en Twitter ni en tener muchos clics, porque nuestro sistema no se basa en el volumen de tráfico, ni en los clics. Nosotros no vamos a publicar gatos, ni tetas, ni culos, ni gilipolleces para aumentar los clics, porque es que simplemente no entramos en ese juego, porque simplemente el diseño de nuestro sitio indica que es un sitio para entrar a leer, no para entrar a picotear, a ver un vídeo de una gilipollez y largarte. Es otro asunto.
Entonces, ¿para qué queremos clics? Si no vamos a ir al mercado publicitario, a las granjas de publicidad, como se llaman, donde te repartes entre unos cuantos los mismos anunciantes, porque a los anunciantes les sale más barato y entonces van rotando el mismo banner por todos los periódicos a la vez. No queremos entrar en eso, no nos interesa nada. Esos son además unos ingresos pírricos que te obligan a convertir el periódico en un circo para unos ingresos que no compensan. Entonces preferimos morir de inanición antes que ponernos en el mismo nivel que se están poniendo todos. No tiene sentido. Yo no me he ido del país para hacer la misma web que está haciendo el país. No tendría sentido, ¿no? Y mis compañeros, pues unos son del Mundo, otros vienen de La Vanguardia, otros del País, otros de la República Italiana. O sea, no nos hemos puesto a hacer un periódico para hablar de gatitos. Ni creo que lo hagamos, ¿no? Vamos, no creo, no lo haremos. Creo que es bueno tener siempre una batería de periodistas veteranos porque en un momento saben si una cosa es importante o no, ¿entiendes? Es decir, ahí no... Claro, y saben jerarquizar y saben esto sí, como además nuestro medio es un medio de elegir 4 o 5 temas semanales importantes, eso es muy fácil con periodistas veteranos, con periodistas... Luego hay que tener también la otra parte, es decir, hay que tener periodistas muy jóvenes que te acerquen a los nuevos lenguajes, a los nuevos formatos, a las nuevas tendencias, y tiene que ser una mezcla de esas dos cosas. Una revista nueva no puede ser, o sea, yo no puedo salir con las firmas que sale El País o El Mundo, tengo que buscar nuevas firmas, nuevas voces. Ese es el reto de una nueva publicación, es encontrar nuevas voces y encontrar el mundo que se están perdiendo los otros periódicos porque se están poniendo de un lado y están renunciando a ver el otro, ¿no? Porque no quieren verlo. Nosotros tenemos los ojos abiertos en las dos direcciones, ¿no? Y la actitud es ser muy crítico hacia el sistema de poder que ha podrido el país, porque me parece que es intolerable lo que han hecho y los editores de prensa han participado de eso. Y por el otro lado, ser muy receptivo hacia el nuevo mundo que están haciendo y que está llegando, ¿no? Porque este es el momento más importante de España en los últimos 35 años, el año más importante. Si te quieres perder eso y te pones las orejeras y lo que dices es que estos son unos comunistas bolivarianos, en fin, tomas la actitud de Esperanza Aguirre, te lo pierdes, no tienes ni idea de lo que está pasando ahí. Y yo creo que el deber de un periódico vivo y que está en la sociedad es atender a todos los sectores y a todas las edades y a todo. Es decir, tenemos que tener el ojo fresco todo el rato. O sea, pues eso, pues hoy hemos sacado la nueva web, hemos publicado una lista de Spotify, hemos publicado una nueva serie de Instagram, hemos publicado, es decir, todo eso tiene que estar en un periódico nuevo, no puede estar. Y eso no quiere decir que vayamos a hacer vídeos para tener publicidad, que es lo que están haciendo los otros, ¿no? No, nosotros si hacemos un vídeo es porque será un vídeo de calidad, que ha hecho un tío que se lo ha currado durante 3 días o que hay un equipo a hacer un reportaje en vídeo. Pero no vamos a coger unas imágenes de Draghi para ponerle la publicidad al principio y al final, porque nos parece que eso es una estafa. Es decir, y eso como lo están haciendo todos y nosotros no vamos a hacer última hora, no vamos a entrar en ese juego tampoco. Bueno, a lo mejor estamos locos, a lo mejor esto es un fracaso, pero desde luego no vamos a renunciar a esos principios, ¿no? En ningún caso se trata de vamos a ser complacientes con las atrocidades que está haciendo el periodismo, digamos, oficial no, pues yo lo he vivido 20 años, he sido muy feliz en ese periódico, por ejemplo, en El País, pero ahora pues veo a mis compañeros y realmente pues es duro, ¿no? Porque se ha convertido en un sitio triste, y controlado férreamente por sus accionistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso yo preferí perdérmelo, la verdad, estoy muy agradecido al país, siempre lo estaré, pero bueno, si no podía hacer lo que he hecho siempre, pues la única cosa sensata que podía hacer era largarme de allí. Y en eso estamos. O sea que si tenéis propuestas de cosas, de reportajes, de entrevistas, estamos abiertos a colaboraciones. ¿No colaborar con otros medios, como por ejemplo...? Sí, estamos abiertos a eso también, sí, siempre que no nos fagociten o que no nos quieran quitar el alma o el espíritu, si es una colaboración de tú a tú, sí estamos dispuestos a hacerlas.